Son las 6:56. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 18 de junio del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días a Humberto Paniagua, a Andrés Martínez, a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y al formidable equipo de Telefuturo Canal 23. Ciertamente empiezo pues felicitando a Melinet Párez Suazo y a su esposo Miguel Félix. Estos jóvenes pues se casaron el pasado sábado. Melinet, la hija de el doctor Reinaldo Pared Pérez, de su primer matrimonio con Nubia Suazo Botró. Ayer, pues, el pasado sábado, en una ceremonia, en la parte, digamos, del culto, en la parte formal, en la iglesia y convento de los dominicos, ahí estuvieron tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández, desde luego, ambos acompañados de sus parejas. En este caso, el presidente Danilo Medina, acompañado de la primera dama, doña Candy Montilla de Medina, y la vicepresidenta Margarita Cedeño, acompañada de su esposo, el expresidente Leonel Fernández. Todos ellos, excepción de Candy, pues miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que nuestras felicitaciones a estos jóvenes y a su familia, a Maurice Aybar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, empiezo con los resultados de las elecciones en Colombia, resaltando el elemento más importante para nosotros, el que tiene que darnos envidia. En Colombia, cierre de las urnas a las 6 y no han dado las 7:30 de la noche, cuando ya todo está definido, pero absolutamente todo definido. A las 8 de la noche no queda ningún dato por esperar. A las 9 de la noche, pues si hay alguna celebración ahí y todos los reconocimientos y todas las cosas, y en definitiva es un país que no tiene que trasnocharse esperando con incertidumbre los resultados de unas elecciones. Y son unas elecciones donde están convocados unos 37 millones de personas que están registradas en el padrón. A estas elecciones concurrió cerca de un 54% de los empadronados. Concurrió, pero ningún problema para saber que Iván Duque había ganado en la primera vuelta con más de 10 millones de votos, que
Gustavo Petro había quedado con más de 8 millones de votos y que incluso ganó en Santa Fe de Bogotá, es decir, ganó en la capital, como había pasado en la primera ronda, donde no fue Duque que ganó en la capital, sino Sergio Fajardo. Ahora pues ganó Petro en la capital, pero son unas elecciones nacionales y en esas elecciones nacionales Iván Duque sobrepasa sobre los 2 millones de votos a Gustavo Petro. Y todo se definió, absolutamente todo se definió en el día de ayer. Señores, ¿y por qué nosotros no podemos lograr eso? ¿Quién ha dicho que hay que estar varios días contando unos votos para producir, para dar un resultado? ¿Quién ha dicho eso? Eso no es necesario. ¿Quién ha dicho que hay que mantener un trauma de la actividad económica del país porque estamos bajo la incertidumbre de aguardar por unos resultados? Y entonces habrá que ver si el que perdió pues tiene la cortesía de reconocer al que ganó. No, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Entonces ese es un ejemplo que nosotros tenemos que tratar de emular, el que observamos en estos procesos que ha tenido Colombia para escoger su nuevo presidente, que ha debido participar en 2 rondas de votaciones. También ocurrió en las presidenciales anteriores con la reelección del presidente Santos, que incluso el presidente Santos perdió en la primera ronda de Iván Hernández Zuluaga, que era el candidato impulsado por Álvaro Uribe. Pero en la segunda ronda, entonces alcanzó los votos necesarios para permanecer en la presidencia de Colombia. Ahora eso le ha correspondido, este mandato, esta decisión de los electores colombianos ha beneficiado pues a Iván Duque. La mejor opción que tenían los colombianos en esta oportunidad, porque lo otro era suscribir un cheque en blanco con el populismo. Y eso lo único que ha hecho es hundir en la miseria a los países que han comprado ese boleto. Algunas cosas que que son realmente debilidades de Iván Duque, hemos destacado su inexperiencia en los asuntos del Estado, y además el hecho de que en la propia campaña se manejó mucho el concepto de que Iván Duque sería una especie de presidente títere. Incluso se hacía una equiparación que yo me imagino que no tenía mucho impacto a nivel popular, pero sí a nivel de las élites que manejan algún nivel de información, porque se decía que Colombia con Iván Duque iba a escoger una especie de Dimitri Medvedev, aquel presidente que gobernó después de Vladimir Putin, pero el poder siempre se dijo que continuó en la sombra en manos de Vladimir Putin en Rusia. Entonces, ahora se plantea lo propio con relación a Álvaro Uribe, pero eso necesariamente no es así. Juan Manuel Santos no fue un títere de Uribe y llegó a la presidencia con el apoyo de Uribe.
Desde luego, Santos tenía una tradición de independencia porque Juan Manuel Santos no le debe su liderazgo a Álvaro Uribe. Hizo una alianza con él, se vinculó al partido de la U porque era una plataforma más expedita para llegar al poder. No es el caso de Iván Duque. Pero los colombianos votaron por él y él no habría sido electo sin esa fuerza de Álvaro Uribe. Sencillamente puede decirse que en los últimos, que desde final del siglo anterior y en lo que va de este siglo, en Colombia es el político de mayor influencia, Álvaro Uribe, el político más popular, el político de mayor respaldo. Por eso ha ganado casi todos los procesos en lo que ha estado presente en Colombia. Suerte a Colombia, suerte a Iván Duque y nuestras felicitaciones por este ejemplo de llevar a cabo unas votaciones cuyos resultados se conocen de inmediato. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ahora hay algo nuevo en el panorama en Brasil y es una decisión de la Suprema Corte de Brasil que declara la inconstitucionalidad del proceso llevado por el juez Sergio Moro en todo lo que tiene que ver con la operación Lava Jato. Es decir, todo lo que este señor ha hecho en Lava Jato ahora queda cubierto con el manto de la inconstitucionalidad. Y esto tiene unos efectos inmediatos o pudiera tenerlo en el caso Lula. Vamos a ver aquí, para tener una idea de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, una reseña que lo resume. La Corte Suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas de la operación Lava Jato y por mayoría declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sergio Moro con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. 6-5 fue la votación, señores. 6-5 la votación. El Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial brasileña, ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza, no siendo ni imputado ni procesado, debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales. El caso se inició a raíz del inicio de alto voltaje de la operación Lava Jato, cuando el juez Moro envió a 500 policías federales a buscar al expresidente en su casa en São Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario. Moro entendió en su fallo que la conducción coercitiva servía para proteger a Lula, dada su estatura política por haber sido presidente entre el 2003 y el 2010. Ahora, la Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general Raquel Dodge antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, preso, condenado a 12 años y un mes de prisión desde el 7 de abril pasado en la sede de la Policía Federal de la sureña ciudad de Curitiba. Moro condenó a Lula por corrupción al encontrarlo culpable de recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá. Miren, señores, ese sistema de Brasil es un sistema que por aquí se entiende poco y
es un debate similar al que ahora se abre en la República Dominicana con el caso Odebrecht. El juez Sergio Moro fue el juez que llevó a cabo la investigación del caso Odebrecht y entonces él mismo fue el juzgador de ese caso. Eso aquí el Código Procesal Penal lo prohíbe, o por lo menos lo incluye como uno de los elementos de los motivos de inhibición y de recusación. Porque no puede ser que ya una persona que está prejuzgada por la participación que ha tenido en los hechos sea la misma persona que juzgue. Pero después de haber apresado este juez con esa aparatosidad con que lo hizo a Lula, le iba a salir a Brasil con que no tenía prueba, con que no tenía base para condenar a Lula. ¿Y por qué Lula está condenado? ¿Ustedes creen que en algún tribunal del mundo una persona que se le acuse de ser propietario de un apartamento puede ser condenado sin él tener la titularidad de ese apartamento? Él puede ser condenado sin él haber constancia y prueba de que es quien paga los servicios de ese apartamento. Él puede ser condenado sin prueba de que él ha costeado la remodelación o la decoración de ese apartamento. No, sin esas pruebas, él no puede ser condenado, porque no es que Moro tuviera la íntima convicción de que el verdadero dueño era Lula, no. ¿Dónde están las pruebas de que Lula es el dueño de eso? No, pero ahí lo condenó y tiene 12 años de prisión. El mismo juez que dirigió toda la aparatosidad de la investigación. Entonces, eso ha sido declarado ahora inconstitucional en Brasil, y esto cambia el panorama, porque las expectativas que se dan con la puesta en libertad de Lula, evidentemente que impactan en las elecciones del próximo octubre en Brasil, en la que Lula es el candidato presidencial. Ciertamente, en la medida en que disminuían las expectativas de su puesta en libertad, él había bajado, había descendido en las encuestas, pero con este hecho, pues esto crea inmediatamente las expectativas de su salida y el impacto que pudiera tener en el plano electoral a Mauri es otro el impacto que esto pudiera acarrear. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer se produjo el apresamiento de Lorenzo Ortiz, alias Giovanni, el caminante, que fue la persona que perpetró el atraco y el crimen que le quitó la vida a Amneris Ortiz en la joyería Suárez de la calle El Conde el pasado jueves, y demostrando que el espectro emocional en el que se encuentra es distinto, ¿no?, al habitual de la condición humana. Este joven atraca y mata a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde sin ningún sentimiento, sin ningún remordimiento, sin nada que lo haga sentir realmente impactado, está haciendo compras, producto de el dinero que consiguió en ese crimen. Ahí está haciendo compras. Él fue apresado ayer en Higüey. Tal vez, pues, entendió que esta era una oportunidad para tratar de salir del país. Será en una yola, en lo que fuere, pero estaba en una zona donde esa es la práctica.
de las personas que delinquen, tratar de montarse en una yola e irse del país. Afortunadamente, él no tuvo éxito en eso. Ahora, él dice que mató a Neris Ortiz porque ella lo reconoció en el atraco. Y aquí hay una cosa lamentable, pero hay que decirla. Hay que decirla. No fue porque él la conoció, ella lo conoció en el atraco, porque ella lo conocía. Y no fue en el atraco que ella identificó su rostro, porque él no entró ahí encapuchado. Ella lo conocía. ¿Y por qué ella lo conocía? Ah, bueno, por una práctica lamentable que también debería investigarse. ¿Por qué? Porque este muchacho iba a esa joyería en la calle El Conde, porque al descubrir ese clavito, resulta que ahí conseguía mejores precios para los objetos robados que el que le daba una compraventa en cualquier barrio de la capital. Entonces ahí él se robaba su cosita, que sabrá Dios cómo se la robaba, en atraco, sabrá Dios qué cosas habrán pasado con las personas que eran objeto de robo, de las cosas que él llevaba allí, y él encontraba un lugar donde se la compraban, donde negociaban con él, y en ese lugar, ingenuamente, donde se brega con delincuentes también, entonces había una joven sola e indefensa. Sola e indefensa. En ninguna compraventa de barrio eso está a cargo de una joven sola e indefensa, porque saben con qué tipo de gente es que están bregando. Entonces, si usted se pone también a bregar con candela, tiene que saber a lo que se expone. Entonces ahí no deja de haber una responsabilidad en eso. No deja de haber una responsabilidad porque él iba a ese lugar y conocía a esa joven, porque evidentemente que él llevaba cosas ahí, y las cosas que llevaba ahí le daban un precio y se la compraban. Y fíjense cuál fue el final de esa relación con un delincuente. ¿Cuál fue el final de esa relación con un delincuente? Entonces, ese aspecto no debe dejarse de tomar en cuenta porque es parte de toda esta tragedia. Y quiero conectar con el incidente que se dio en Gasco, en la calle Las Carreras, donde un vecino mató a otro. Ese incidente no es distinto al que se dio en La Toronja, donde un vecino mató a 3. Porque hay similitudes en los casos. Hay similitudes en los casos. El pleito entre el señor Johnny Pérez, que es el que resultó muerto, el pleito entre el señor Johnny Pérez y el otro señor, Somaris Labrada, que fue la persona que disparó contra el señor Pérez. Ese pleito había ido al ayuntamiento y fue a conciliación de un fiscal. ¿Por qué? Porque al señor Johnny Pérez se le metió en la cabeza que el espacio de la calle que está frente a su casa, ese era su parqueo. No es un parqueo de un lugar donde a ese apartamento le corresponde este parqueo y al otro le corresponde aquel parqueo, y un vecino está parqueado o está obstruyendo el parqueo del otro. No, ahí no hay parqueo. Ellos no tenían parqueo. El señor Pérez, que creo que había sido
hasta presidente de esa junta de vecinos del ensanche Lugos, él compró ese pedazo de la calle. Y entonces nadie se le podía parquear ahí en el pedazo que él compró de la calle. Tiene un conflicto con este vecino porque ese vecino se había parqueado varias veces ahí porque ese vecino vive en la segunda planta. El vecino lo lleva a las instancias de la justicia porque ha recibido varias veces amenazas de parte de la persona y hay un acta de conciliación. Sobre el acta de conciliación ahora dice un familiar que el señor Pérez firmó eso, de que porque el señor Somari tenía un pariente en el Ministerio Público y lo obligaron a firmar. ¿Y quién va a obligar a firmar a nadie? Y sobre todo una persona que sabe cuáles son los derechos que le corresponden. Y hasta va más allá de su propio derecho porque él está reclamando como propio un espacio de la calle. Está reclamando como propio un espacio de la calle. Ah, bueno, el día entonces se da la tragedia porque ya el otro vecino había usado el espacio y tú verás que te voy a matar, hijo de la que si yo cuánto, perfecto, se ven, viene la discusión, este señor Pérez hace amago de alar algo de la cintura, no era un arma de fuego, era un cuchillo. Y el otro señor entonces que ya sabía que estaba bajo amenaza porque el otro tenía hasta orden de alejamiento, que estaba bajo la amenaza, le disparó lamentablemente 4 disparos. Y ahí se produjo la muerte. Los dos se mataron o se iban a matar por un espacio que no le pertenece a ninguno de los dos. A ninguno de los dos le pertenece el espacio, pero fíjense cómo terminó esto, y entre dos personas ya maduras, porque el señor Pérez debe tener cerca de 60 años, el otro señor tiene 67 años de edad, un empleado público, sin recursos, y además sin ningún tipo de antecedente de violencia, ni de nada, pero fíjense cómo terminan estas cosas que nos convocan a una mayor convivencia. No se puede ser tan guapo. No se puede ser tan guapo. Los mellos estos de La Toronja eran guapísimos. Eran guapísimos los mellos de La Toronja. Y atento a guapesa, hacían lo que hacían. Y fíjense cómo terminaron. Entonces, tiene que haber una convivencia distinta. Esto, desde luego, no podemos desconocer que hay una persona muerta. Y este hecho, la justicia tiene que establecer su gravedad. Tiene que establecer su gravedad y la persona que produjo ese hecho responder ante la justicia, que habrá de tomar en cuenta atenuantes, que habrá de tomar en cuenta si peligraba o no la vida de la otra persona que produce los disparos, pero eso vamos a dejárselo a un juez que vea este hecho con toda la objetividad que le corresponde y entonces establezca las sanciones del lugar. Sobre el caso de Brecht, ya están los escritos de defensa de las personas que fueron imputadas. Como ha habido mucho despliegue de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, es justo también que los medios dediquen espacio a los argumentos de defensa de los imputados. Yo no he cambiado el criterio que tengo de este expediente Odebrecht desde que se inició el debate sobre el expediente.
no hay un expediente de soborno sobre el caso Odebrecht en la República Dominicana. Algunos de los imputados, cuando usted ve las argumentaciones, están dirigidas a sus movimientos económicos. Pero no hay una relación entre esos movimientos económicos y el supuesto pago de los sobornos. Lo que ha ocurrido es que, como Odebrecht ha dicho que pagó 92 millones de dólares en soborno, y esto ha coincidido con que fulano de tal, que tenía un patrimonio de tanto, ahora este patrimonio se ha incrementado, pues el Ministerio Público atribuye el incremento de ese patrimonio a los sobornos de Odebrecht. Pero eso no está relacionado con una transferencia, con un pago de cheques o de lo que fuere. Aparte de los chequecitos ahí hay dos chequecitos en el expediente. Hay dos chequecitos. Están los chequecitos de Chu Vázquez, que suman 2.050.000 pesos. Y está un cheque de Roberto Rodríguez, que es un cheque de 1 millón y algo. Un cheque de 1 millón y algo que en verdad eran 30.000 dólares. 30.000 dólares, es decir, una persona que va a cobrar un soborno para aprobar el acueducto de la línea noroeste y para empujar todo lo que tuvo que ver con el acueducto de la línea noroeste, iba a terminar cobrando 30.000 dólares a través de su cuñada en un momento en que se estaba practicando una cirugía en los Estados Unidos por el soborno. Y el otro iba a cobrar 2.050.000 pesos siendo presidente del Senado para participar e involucrarse en un soborno. Aparte de ahí no hay prueba, no hay ninguna otra prueba. Desde luego me refiero al caso de la mayoría de los encartados, porque en el caso del ingeniero Díaz y en el caso de Conrad Pitaluga se alega la existencia de una transferencia directa. En los otros casos no está eso establecido en ningún caso. En ningún caso. Y están situaciones ahí como la que se ha presentado con el senador, que ya quisiera yo que esos tasadores de la Procuraduría, el día que vaya a vender una propiedad, pues vayan a tasarla. Vayan a tasarla porque son buenos tasadores. Son buenos tasadores porque una propiedad que una persona la compra en 5 millones de pesos de oportunidad, porque también hay el criterio de oportunidad para la adquisición de una propiedad. También hay el criterio de oportunidad. Una persona que tiene problemas puede vender una propiedad por la mitad de lo que la propiedad vale, o por una cuarta parte de lo que la propiedad vale, porque esa persona tiene problemas. Entonces está el criterio de oportunidad en la compra. Y la inversión que la persona ha hecho es realmente la que ha hecho, es decir, la que le ha pagado por esa propiedad, porque existe existe ese criterio de oportunidad. Entonces una persona paga 5 millones de pesos por una propiedad que tiene más de 8 años abandonada, remoza esa propiedad, remoza la propiedad, a la hora de hacer su declaratoria la coloca en 10 millones de pesos, pero la coloca, no es un patrimonio que esa persona ha ocultado. Ah, no, entonces miren, este patrimonio que este senador declaró en 10 millones de pesos, dice el Ministerio Público que vale 44 millones. Perfecto. Pero eso no es un patrimonio que está oculto. Ojalá valga 60 millones ahora, o valga 70, o valga 100 millones de pesos. ¿Cuándo la persona habría cometido un delito? La persona cometería un delito si vende esa propiedad, si la adquirió en 10, es decir, sumando lo que le costó y lo que invirtió,
y esa persona la vende en 15 millones, esa persona ha tenido una ganancia de capital de 5 millones. Si al momento de hacer esa venta no declara esa ganancia de capital, ahí la persona está cometiendo un delito. Pero si la persona no ha vendido y usted es el mismo dueño de su propiedad, no importa lo que la propiedad, el costo que tenga en el 2018 esa propiedad, si fuera ese costo, eso no importa. Porque ahí no se puede hablar de ocultamiento de patrimonio, porque esa persona ha dicho en su declaratoria, yo tengo esta casa en tal sitio, esta casa tiene tal cantidad de terreno y esta casa yo la estoy declarando en tanto. Sí, es una propiedad que no está oculta. Pero bueno, queremos también olvidar en algunos casos, como en este caso que me refiero, que esa persona, además de su actividad pública, ha tenido siempre actividad empresarial conocida. Siempre ha tenido actividad empresarial conocida. Entonces, bueno, yo lo voy a acusar de enriquecimiento ilícito, calculándole solamente lo que corresponde a sus ingresos como servidor público. No voy a tomarle en cuenta su actividad empresarial, aunque yo la conozco. Y sé que esa actividad empresarial existe. Entonces, por eso, este expediente, su suerte no es distinta a la de la que ya hemos visto con los 8 encartados contra los que no se reunió prueba. En este expediente, en el juicio preliminar o en el juicio de fondo, pues la mayoría de los que están ahí salen absueltos. El sol de la mañana, el sol de la mañana.